fundamentales del desarrollo embrionario. Para entender los fenómenos de proliferación y diferenciación celular, tenemos que conocer las bases celulares y moleculares que fundamentan estos procesos. Uno de ellos se denomina el dogma de la biología molecular, que explica que para la formación de las proteínas, moléculas que cumplen una función estructural y funcional, en la célula y en el cuerpo. El dogma de la biología molecular plantea que la información contenida en el ADN, en los exones, se transcribe a ARN, principalmente en el mensajero, ARNM, en el núcleo celular, por la acción de la enzima ARN polimerasa 2. El ARN mensajero, esta información finalmente se traducirá a proteínas en el citoplasma. Se dice que es transcripción, porque el lenguaje del ADN son grupos de 4 letras o bases nitrogenadas, A, C, T, G, dentro de los nucleótidos, y el ARN también posee este mismo lenguaje de nucleótidos, pero hay un cambio de timina T-auracilo U. Metafóricamente, es como pasar la información de un libro al cuaderno de trabajo, usando el mismo idioma o lenguaje. Este lenguaje contenido en el ARN mensajero, se traduce en el citoplasma gracias a los ribosomas, que empalman o emparejan el ARNM, en grupo de A3 letras o nucleótidos, lo que se conoce como codón, con una molécula de ARN de transferencia, que tiene una secuencia complementaria de 3 letras o nucleótidos, el anticodón, y que está asociada a un aminoácido, la unidad fundamental de las proteínas. Este empalme entre aminoácidos unidos por enlaces peptídicos en el ribosoma, asociado en paralelo a la lectura del ARN mensajero y ARNT, que cada 3 bases nitrogenadas lee un codón, va formando una proteína lineal, que tomará conformaciones distintas durante su maduración en el citoplasma. Metafóricamente, el paso de un lenguaje, nucleótidos, a otro lenguaje de aminoácidos, es como pasar la información de nuestro cuaderno de trabajo de español a otro idioma, o traducción. Proliferación, el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso en el que permite regenerar los tejidos del cuerpo humano y donde la célula crece y se desarrolla, durante un periodo de interfase que consiste en 2 periodos de crecimiento, fase G1 y G2, y un periodo de síntesis o replicación del ADN, fase S, y la mitosis, que es la etapa donde ocurre la división celular. La G hace referencia a growth, que significa crecimiento. En esta etapa del ciclo crece el citoplasma de la célula. El ciclo celular puede ser concebido como una espiral en el tiempo que avanza hacia adelante, donde su finalidad es obtener copias de las células indiferenciadas, troncales, conocidas como células madre, en la base de cada tipo de tejido. Al inicio del ciclo celular, las células son de pequeño tamaño, 2N, 2C, pero a medida que avanzan, su citoplasma comienza a crecer hasta el final de la etapa G1, donde la célula es de gran tamaño, con un núcleo pequeño. Proporcionalmente, cambia la proporción núcleo-citoplasma. Esta relación se cuantifica con el índice de Hetwig. Hetwig planteaba en el siglo XIX que el citoplasma era proporcional al núcleo, es decir, si aumentaba el citoplasma, llegaba un momento que el núcleo crecía y se compensaba volviendo a su proporción. Esto es lo que ocurre al final de G1, una vez que el citoplasma ha crecido lo suficiente, comienza la duplicación del ADN y por lo tanto el aumento de tamaño del núcleo al doble después de finalizar la fase S, 2N, 4C. Una vez duplicado el ADN de cada cromosoma homólogo, que son los que tienen un mismo tamaño y patrones de bandeo GC similares, por cuanto mantenemos el mismo número de cromosomas, 2N, diploide, y con el doble de cromatina, 4C, pues se ha duplicado el ADN. Sistemas de control del ciclo celular. Después de sucesivas replicaciones, las células hijas pueden sufrir mutaciones. Una metáfora es cuando sacamos muchas copias en una fotocopiadora, nunca la última copia será igual a la primera. Las mutaciones generalmente no ocurren en los gametos, lo que permite que no sean heredables y muchas veces incluso, si son heredadas, no se expresan, porque, la mayoría de las veces son recesivas. Además, nuestro organismo cuenta con un sistema especializado encargado de eliminar mutaciones. Un ejemplo de esto es la apoptosis o muerte celular programada de células anormales. En el ciclo celular tenemos 3 puntos de chequeo, checkpoints, donde se detectan las mutaciones: en la fase G1, otro al final de G2 que comprueba la correcta síntesis de ADN y uno al final de la mitosis, que están controladas por proteínas denominadas ciclinas. Luego del primer checkpoint la célula entra en interfase. En esta fase ocurre la duplicación del ADN. En fase S,
proceso en el que participan las helicasas, proteínas encargadas de abrir el ADN para que posteriormente la ADN polimerasa recomponga un segmento 5'3', mientras que el otro lo hace en segmentos cortos. Se forman fragmentos de Okazaki, los que se alinean para finalmente tener dos hebras listas. Si la duplicación se hace de forma incorrecta se activarán nuevamente los sistemas de apoptosis, es decir, un checkpoint a la salida. En la fase G2, la célula posee un núcleo de gran tamaño, nuevamente su proporción núcleo/citoplasma cambia. Este fenómeno permite que la célula comience a dividirse. Durante la mitosis, la cromatina se encuentra condensada, en forma de heterocromatina. Podemos distinguir distintas etapas: profase, metafase, cromosomas alineados en el centro o ecuador celular, anafase y telofase. Las células obtenidas luego de la mitosis son genéticamente idénticas a la madre, porque frente a cualquier evento de varianza se eliminan las otras. Pero esta teoría no explica la diferenciación celular. Control del ciclo y muerte celular. En el ciclo celular existen 3 checkpoints, el cual se encarga de verificar si existe la maquinaria necesaria para realizar la duplicación. Si esta no existe se activan proteínas como la P53 y P21. La P53 es el que lee y P21 es el que se activa, alterando la función mitocondrial, que liberan un complejo de proteínas, apoptosoma, para desencadenar la apoptosis. La apoptosis significa muerte celular programada. Es programada porque se encuentra codificada en el material genético de las células. Es similar a un programa informático donde hay un diseño, instrucciones e informaciones que se deben ejecutar, dadas las condiciones o en respuesta a una señal, y donde ese programa se activa. El ADN que activa la apoptosis está en la mitocondria, por lo tanto la apoptosis depende del ADN mitocondrial, es la activación de un mecanismo en la mitocondria lo que activa la expresión de genes mitocondriales que van a expresar las caspasas, que van a formar el apoptosoma. Estas son un grupo de enzimas que forman endonucleasas y esta es una enzima que corta el ADN y lo corta en un patrón específico quedando un ADN escalonado o fragmentado. Un ADN fragmentado no expresa genes, por lo tanto la traducción a proteínas no existe y no se puede mantener el citoesqueleto de la célula. Por lo tanto una célula apoptótica al tener un citoesqueleto desorganizado se observa estructuralmente amorfa con un núcleo fragmentado, así como, la fragmentación del ADN se puede observar en la formación de ADN en escalera en una corrida en gel de agarosa, que permiten de forma morfológica y molecular visualizar cuánta apoptosis hay en un tejido. Algunos fármacos como los corticoides y antibióticos pueden producir apoptosis, es por eso no se puede tomar por largos periodos de tiempo. Una vez que se activa la proteína P53 y P21, el citocromo CP450 que se encuentra al interior de la mitocondria comienza a salir por poros que se generan en la mitocondria. El citocromo P450 fuera de la mitocondria se reconoce como otro marcador molecular de apoptosis. El proceso de proliferación celular solo ocurre en células indiferenciadas o poco diferenciadas, siendo las más importantes las células madre o troncal. Hay células madres en todos los tejidos. Por ejemplo, las células madre de la epidermis, se encuentran adyacentes o en íntimo contacto con la membrana basal, debido a que esta membrana es matriz extracelular, formada por fibronectina, colágeno tipo y glicoproteínas. De igual manera la célula madre que dará origen a los espermatozoides, las espermatogonias, se encuentran pegadas a la membrana basal en un compartimento basal. La importancia de las células madres radica en que han sido de utilidad para curar ciertas patologías como la leucemia. Esto se debe a que las células madre de la médula ósea, también llamadas stem cell, son capaces de diferenciarse en las distintas células de la sangre. La leucemia tiene de forma característica el que su causa es genética, por ello el utilizar células guardadas en el cordón umbilical no es muy útil para combatirla. Los genes afectados por el cáncer son los oncogenes, como P53 que desregulado no activan la apoptosis celular. La diferenciación celular ocurre a través de la expresión diferencial de genes y no por mutaciones. Diferenciación celular. La diferenciación celular que determina a separación de las 3 capas germinativas, endodérmicas, mesodérmicas y ectodérmicas, está relacionado con la epigenética, es decir, con la expresión de los genes. La epigenética son todas las modificaciones del ADN que no afectan su estructura fundamental, pero sí la lectura de esta molécula. De esta manera cuando tenemos un ADN metilado tenemos que está como heterocromatina, ADN condensado,
y no expresa genes, lo que sería una modificación epigenética. Durante la interfase donde tenemos el nucleosoma y cuando se encuentra el ADN condensado estará en forma de heterocromatina A o como ADN metilado. Otra modificación epigenética es cuando se acetilan las histonas, estas se abren y exponen el ADN para su transcripción. Las histonas son 4, la H2A, H2B, H3 y H4. La H1 está uniendo los nucleosomas, que es la cromatina asociada a la histona. La unión de estos nucleosomas a través del H1 hace que se forme el cromosoma, por tanto, solo se ve en la mitosis o meiosis. Cuando este ADN se acetila, se abre la histona y expone el ADN, lo que permite el ingreso de la ARN polimerasa, que es atraída por proteínas, factores de transcripción ubicados en las regiones reguladoras del gen. Metafóricamente, si el ADN está metilado quiere decir que es un estado apagado, off, mientras que si las histonas están acetiladas el ADN se va a exponer y habrá un estado activado, on, para la expresión de genes. Las polimerasas no se asocian directamente al ADN sino que hay elementos que lo atraen y hay elementos específicos que se expresan en una célula y en otras no, y ese segmento que no es donde se une, el segmento donde no hay secuencia que se transcriba, que es anterior al inicio de la transcripción para donde se transcribe, y ese es el promotor. Esta región se llama región promotor o cis, cercana a, y ahí se unen los factores de transcripción generales a la secuencia TATA, secuencia específica del ADN, y otros que pueden ser específicos del tejido y que por lo tanto son altamente específicos para producir la diferenciación celular en el tejido por las distintas secuencias de promotores. Además, hay otras secuencias que utilizan otros elementos que se llaman enhancer, una región lejana o trans del ADN por los enhancer, que son proteínas que asocian a la polimerasa desde lugares distantes del sitio de inicio de la transcripción, pues debemos recordar que el ADN se puede curvar y la activación de factores en cis y en trans empiezan a producir la expresión de genes y diferenciación celular si son factores específicos. La polimerasa empieza a producir la transcripción de genes específicos y eso va a producir la diferenciación celular, es decir, la célula empieza a diferenciarse. De esta manera tenemos a una célula pluripotente que puede llegar a producir tejidos. El Premio Nobel de Medicina 2012 Sinaiya Amanaka introdujo 4 genes embrionarios, AAC4, SAX2, KLF4 y CMYC, dentro de una célula diferenciada, y lo que pasó con la célula fue que se transformó en una pluripotente, es decir, indiferenciada. De esta manera se podía conducir a la célula indiferenciada para producir otros distintos tipos de células y así se creó la definición de células madres inducidas o IPS. El problema de estas células es son transfectadas y si uno les transfiere el gen indiferenciado, la célula se va a poder diferenciar, pero el problema es que pueden no mantenerse diferenciadas. Por lo tanto, cuando tenemos estos 4 genes embrionarios activos tenemos células indiferenciadas pluripotentes, pero si se dejan de expresar lo que pasa es que podemos llegar a una célula diferenciada. La célula indiferente es aquella que prolifera. Un tumor tiroideo está formado por células que proliferan mucho y es principalmente formado por células indiferenciadas, por lo que en su mayor parte no expresa genes diferenciados tiroideos. Si se detiene la proliferación de la célula cenerígena, por ejemplo con inhibidores de la proliferación, esta vuelve a expresar genes diferenciados. La quimioterapia no inhibe la proliferación que mata a las células que se multiplican mucho como lo son las células cancerígenas, asociado a la toxicidad que tienen. En una publicación realizada por el Dr. Montiel, se señala que desde el embrión temprano hay células indiferenciadas que migran a distintos nichos indiferenciados, a distintas membranas basales para formar los distintos tipos de tejido. De esta manera las células madre migran a distintos nichos, por ejemplo los que van a formar el tejido de la médula ósea, el tejido de la pulpa denteiria y todos los tejidos que tengan membrana basal. En el SNC no hay regeneración de nuevas neuronas, excepto en el bulbo olfatorio, que es el único tejido donde se ve que hay regeneración neuronal desde células basales o madre del epitelio olfatorio. Algunas de estas células se ha dicho que se migran al hipocampo, pero nadie sabe si es que esas células ayudan a la memoria a corto plazo, georreferencial, o no. Si rompemos la membrana basal las células, estas comienzan a proliferar y eso significa que se vuelven indiferenciadas y entonces todos los tejidos que tengan membrana basal como los vasos sanguíneos van a tener una potencialidad de generar células madre del tipo mesenquimal.
De esta manera, dependiendo los genes que se expresen, yo puedo llevar a las células embrionarias para que se conviertan en células de un tipo o en células de otro, y se ha visto que el metabolismo puede guiar esta diferenciación. Las neuronas son más hipóxicas y funcionan mucho con lactato, y si se colocan las células embrionarias en estas condiciones, ellas irán hacia el camino neuronal, que el metabolismo cetónico las pueden llevar a la hematopoiesis. Integrando el metabolismo, recordemos que después de la glicólisis del azúcar, se forma el piruvato, que produce la formación de la acetilcoenzima, y la coenzima es la que termina en la mitocondria para el metabolismo del ciclo de Krebs, y se libera el grupo acetilo, el cual puede activar la expresión de genes. Cuando existe diferenciación celular, lo que ocurre en el periodo embrionario es que tenemos las células troncales, los tejidos germinales, que tienen tres tipos de distinciones, y la longitud del ciclo celular. Cuando entra en diferenciación se hace más largo el ciclo celular mientras mayor sea la diferenciación. A medida específicamente que aumenta la longitud del G1, se va a transformar en un G0, y es característico de aquellas células muy diferenciadas como las neuronas de la corteza cerebral.